Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial de Canal Fi. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio sobre el tema de dinámica lineal en el curso de física general. En esta oportunidad vamos a resolver este ejercicio tomado en una prestigiosa universidad del Perú. Dice en la figura determinar A, la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda si mu es igual a 0,2 y B, determinar mu si el sistema se mueve con velocidad constante. Bien, como datos nos dan aquí que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado, nos dan la masa tanto del bloque 1 como la masa del bloque 2. Bien, entonces vamos a comenzar resolviendo la parte A. Dice la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda si mu es igual a 0,2. Muy bien, aquí tenemos la cuerda. Fíjense que es una polea que une a través de una cuerda tanto los bloques 1 como los bloques 2. El bloque M1, vamos a llamarle bloque 1 y a este bloque 2. Bien, entonces se va a deslizar, ¿verdad? Va a provocar una aceleración, ¿no? Una aceleración que va en este sentido, ¿verdad? ¿Cierto? El bloque 2 también se va a comenzar a deslizar. Bien, entonces va a haber aquí un rozamiento, ¿cierto? Tanto en el bloque 2 como en el bloque 1 con el piso, ¿sí? Va a haber un rozamiento y el coeficiente de ese rozamiento debe ser el coeficiente cinético, que es igual a mu, y este es igual a 0,2, ¿verdad? Bien, entonces vamos a empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre. En este caso vamos a empezar con el bloque 2, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese diagrama de cuerpo libre para el bloque 2. Digamos que este es nuestro bloque 2, ¿sí? Y voy a dibujar aquí un sistema de ejes coordenados XY que pasen por el centro de masa del bloque 2, ¿no? Para nosotros este es X y este es Y. Bien, y aquí vamos a dibujar pues las fuerzas, ¿verdad? En primer lugar, pues, en el bloque 2, o el peso, ¿no? El peso. El peso que es masa de 2 por G, ¿cierto? La masa de 2 nos dan como dato que es 20 kilogramos y G, que es la aceleración de la gravedad, 10, ¿verdad? Entonces, el peso sería 200 newton. Bien, ¿qué otra fuerza observamos ahí? La fuerza normal, ¿verdad? La fuerza normal perpendicular al piso que va hacia arriba en la dirección del eje Y positivo. Normal en 2 le vamos a llamar. Bien, ¿qué otra fuerza? Pues tenemos aquí pues la tensión, ¿verdad? La tensión de la cuerda, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué le vamos a llamar T? Vamos a llamar T a esa tensión, ¿sí? Entonces, esa T va hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces la vamos a dibujar de la siguiente manera. Bien, para nosotros, pues, esta sería la tensión de la cuerda T. Ahí la tenemos. Listo, entonces el bloque 2 al moverse va a provocar una fuerza de fricción, ¿verdad? Una fuerza de fricción que va a ir así, ¿verdad? Fuerza de fricción del bloque 2. ¿Sí? Entonces, si dibujamos también esa fuerza de fricción aquí, ¿sí? Esa fuerza de fricción es contraria al movimiento. ¿Sí? Si el bloque se está moviendo hacia la izquierda, la fuerza de fricción va a ir hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, F su F de 2. Bien, listo. Entonces ahí vamos por aquí y vamos a decir lo siguiente. En el eje Y, vamos a empezar con el eje Y. En el eje Y, ¿qué se cumple? Fíjense, en el eje Y el bloque debe estar en equilibrio, ¿verdad? O sea, se cumple que sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Bien, podemos hacerlo en forma vectorial, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Vamos a decir que las fuerzas que van hacia arriba deben ser, en el eje Y, deben ser igual a las fuerzas que van hacia abajo, es decir, hacia el eje Y negativo, ¿verdad? Entonces, N sub 2 debe ser igual a 200 newton, ¿cierto? Bien, ¿qué va a pasar en el eje X? En el eje X, fíjense, en el eje X, pues la tensión, que es de la cuerda, va a mover el bloque, ¿no? El bloque 2 lo va a mover ciertamente hacia la izquierda, ¿verdad? Es decir, va a haber una aceleración ya aquí, pero una aceleración en este sentido. Entonces se va a cumplir pues la segunda ley de Newton, que es sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Bien, entonces tendríamos T menos F sub F2 va a ser igual a la masa por masa, sería igual a la masa 2 en este caso por la aceleración. Muy bien.
Ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente, que la fuerza de fricción en 2 es igual a mu por la normal en 2, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, tendríamos que T, y despejando, sería M2 por A más F2. Entonces, masa 2 es igual a 20 por A más mu, que es 2 décimos, porque es 0,2, multiplicado por 200, ¿verdad? Entonces, aquí podemos simplificar. Entonces, T será igual a 20A más 40, ¿cierto? Listo, esta vamos a llamar la ecuación número 1. Ecuación número 1. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Entonces aquí vamos a dibujar ahora. Vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, pero esta vez para el bloque 1. Bien, entonces aquí está la rampa. Sí, ahí está la rampa que hace un ángulo de 37 grados con la horizontal. Vamos a dibujar también el bloque 1. Sí, el bloque 1, ahí está, ahí lo tenemos. Y vamos a hacer aquí un sistema de ejes coordenados XY, pero esta vez lo voy a tomar de la siguiente manera, ¿no? Mi sistema de ejes coordenados XY, el eje X, perdón, es paralelo al piso de la rampa y el eje Y va a ser perpendicular al piso. Muy bien, ahora sí, vamos a dibujar las fuerzas aquí. Empezamos con el peso, ¿verdad? El peso siempre va hacia abajo. Y nosotros sabemos que el peso es igual a masa por gravedad, ¿verdad? En este caso sería la masa 1 por la gravedad. Como la masa 1 nos dan de dato, que es 60, si lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad, que es 10, nos da 600 newton. Y este ángulo, podemos utilizar nuestros conocimientos de geometría, este ángulo también va a ser 37 grados, ¿sí? Muy bien, entonces, fíjense, yo voy a descomponer estos 600 newton, que es el peso, en sus componentes rectangulares, ¿verdad? Tanto en el eje X como en el eje Y. Para este caso sería en el eje X negativo y en el eje Y negativo. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a descomponer pues esos 600. Vamos a descomponer esos 600 newtons, ¿sí? En una fuerza que va así paralelo al eje X, esta fuerza, y otra que va paralelo al eje Y, ¿sí? En este caso al eje Y negativo, ¿verdad? Esta de aquí. Muy bien. Esta fuerza de aquí sería 600 por el coseno de 37. Mientras que esta otra sería 600 por el seno de 37. Bien, ¿qué otra fuerza tenemos aquí que actúa? La normal, ¿verdad? La fuerza normal. La fuerza normal que, como todos sabemos, es perpendicular al piso, ¿sí? Y forma 90 grados con este, ¿verdad? Que vamos a llamarle N sub 1, ¿sí? Para diferenciar de este N sub 2, ¿no? ¿Qué otra fuerza tenemos aquí? Sí, estamos en el bloque 1, ¿verdad? La tensión, ¿verdad? Fíjense, si rompemos aquí, tenemos la tensión de la cuerda, que es la misma tensión, que es esta misma T, ¿no? O sea, este es T. Y esa fuerza, pues, es paralela al eje X, entonces, ¿cierto? Para acá estará la tensión T. Ahí está, T. ¿Y qué más? Como este bloque M1 se está deslizando por la rampa, en este sentido, entonces habrá una fuerza de fricción en el sentido opuesto al movimiento, entonces fuerza de fricción en 1, ¿verdad? Entonces aquí también habrá una fuerza, esta de aquí, fuerza de fricción en 1. Muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Fuerza de fricción en 1. Bien, entonces, ¿qué se cumple aquí? En el eje, vamos a hacer análisis en el eje Y. En el eje Y, ¿qué tendríamos? Bien, en el eje Y se cumple lo siguiente. Fíjense tomando en cuenta nuestro sistema, ¿verdad? El sistema de referencia que estamos nosotros haciendo. Bien, en el eje Y, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, ya que en el eje Y hay equilibrio. Bien, o sea, las fuerzas hacia arriba
en el sentido de las Y positivo deben ser iguales a las fuerzas en el sentido de la Y negativo. Es decir, N sub 1 debe ser igual a 600 por el coseno de 37 grados. Esto es igual a 600, el coseno de 37 grados es 4 quintos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, sacando quinta aquí, 120 por 4, eso nos da 480 newtons, ¿verdad? Muy bien, esa es la normal 1. Listo. En el eje X, ¿qué pasará en el eje X? En el eje X, fíjense, teniendo en cuenta nuestro sistema de referencia, pues el bloque se desliza, ¿verdad? Se desliza por la rampa, lógicamente, pues debido a esta fuerza que es 600 seno de 37, ¿sí? Entonces se desliza de esta manera, ¿cierto? Entonces, aquí se va a cumplir que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración, ¿sí? Ahora, las fuerzas que van hacia la izquierda serían 600 por el seno de 37. Vamos a hacerlo de esta manera, no lo vamos a hacer en forma vectorial, aunque pudiéramos hacerlo, ¿sí? Pero las fuerzas que van hacia la izquierda menos las fuerzas que van hacia la derecha serían menos T, que es una de ellas, que es la tensión en la cuerda, y menos fuerza de fricción en 1, ¿verdad? Y esto es igual a la masa, pero ¿la masa de quién? La masa del bloque 1, ¿no? Por la aceleración. Bien, aquí vamos a tener en cuenta también lo siguiente, que la fuerza de fricción en 1 es igual a mu por la normal en 1. ¿Sí? Entonces, 600 por el seno de 37, que es 3 quintos, menos t, menos, vamos a ponerlo ya aquí, mu, o sea, la fuerza de fricción en 1 es mu por n sub 1, pero mu es 0,2, ¿no? Que lo puedo poner como 2 décimos, y esto por n sub 1, que nos ha salido 480, y esto es igual a masa 1, que por dato es 60 por la aceleración, ¿verdad? Aquí podemos sacar quinta, ¿cierto? 120 por 3, eso nos va a dar 360 menos t, menos, aquí podemos simplificar, 96 es igual a 60A. Bien, aquí 360 menos 96, eso nos va a salir 264 menos t, es igual a 60A. Si despejamos t, aquí nos va a salir que t es igual a 264 menos 60A, ¿cierto? Muy bien, y ahora a esta ecuación le vamos a llamar la ecuación 2. Entonces aquí 1 igual a 2, porque es la misma tensión. Tendríamos 20A más 40 es igual a 264 menos 60A. Bien, entonces este menos 60 pasaría acá como más 60, que sumado con este 20A sería de menos 60A más 20A, perdón, menos 60, que pasa acá como más 60A, más 20A, sería 80A, será igual a 264, y este más 40 pasaría como menos 40, ¿no? Sería 264 menos 40, 224. A sería igual a 224 sobre 80. Si resolvemos esto nos va a salir 2,8, ¿verdad? 2,8 metros por segundo cuadrado. Listo, ahí tendríamos ya la aceleración, ¿verdad? Del sistema. Y si ya tenemos la aceleración del sistema, podemos calcular la tensión, ¿no? La tensión en la cuerda, reemplazando aquí en la ecuación 1, por ejemplo. Podríamos hacerlo también en la ecuación 2. Pero en la ecuación 1, si reemplazamos en la ecuación 1, la tensión T sería igual a 20 por A, que es 2,8, que lo puedo poner así, ¿no? 28 sobre 10, más 40, ¿no? Más 40. ¿Sí? Entonces, si resolvemos esto, sería 2 por 28, nos da 56. Y 56 más 40 nos da 96, ¿verdad? 96, ¿qué? Newtons. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos ya tanto la aceleración del sistema como la tensión de la cuerda. Muy bien. Listo. Esa es la parte A. Ahora, para resolver la parte B. Vamos a resolver la parte B, ¿sí? Vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar por aquí todo esto. Vamos a borrar por aquí todo esto. Y vamos a hacer el análisis cuando
la velocidad es constante y esta vez nos piden que hallemos mu, ¿verdad? Nos piden que hallemos mu. Vamos a borrar también por aquí. No, es un análisis muy parecido ya al que hemos hecho en la parte A. Es muy parecido al que hemos hecho en la parte A. Listo. Vamos a ver si nos sirve este mismo gráfico. Muy bien. Entonces, lógicamente aquí la aceleración ya va a ser cero, ¿no? La aceleración para la parte B ya va a ser cero. Y se va a cumplir lo siguiente, pero las fuerzas son las mismas, ¿verdad? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre en el bloque 2. En el bloque 2, aquí lo tenemos. Tenemos el peso por un lado, ¿cierto? Que nos ha salido 200 newtons. Luego tenemos la normal, ahí está. Tenemos la tensión en la cuerda, que aquí está. Y también tenemos la fuerza de fricción, ¿verdad? La fuerza, pero aquí va a ser esta fuerza de fricción, nosotros sabemos que es mu multiplicado por n. Nos piden calcular este mu, pero este mu es el mu estático, ¿verdad? No es el mu cinético, sino es el mu estático. eh, no es el mu cinético de la parte A, sino ese es el mu estático. No va a haber aceleración, entonces, ¿qué se va a cumplir aquí? Se va a cumplir, vamos a empezar en el eje Y. En el eje Y va a haber equilibrio, sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces, lo que es lo mismo, las fuerzas hacia la Y positiva deben ser igual a las fuerzas hacia la Y negativas. O sea, N sub 2 es igual a 200, ¿cierto? 200 newton. ¿Qué va a pasar en el eje X? En el eje X ya no va a haber aceleración. Entonces, sumatoria de fuerzas también debe ser igual a cero, ¿no? Está actuando con velocidad constante, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, decimos, como la sumatoria de fuerzas van a ser igual a cero, las fuerzas hacia la izquierda en el eje X van a ser igual a las fuerzas hacia la derecha en el eje X. O sea, T va a ser igual a fuerza de fricción en 2, ¿verdad? O sea, T va a ser igual a mu estático por la normal, ¿verdad? Que en la normal de 2, que no ya la hemos calculado. Entonces, este va a ser igual a mu estático por 200. Vamos a ponerlo así mejor. Vamos a ponerlo así, reemplazando, ¿verdad? Reemplazando n sub 2, que es la normal de 2, es 200, y por el mu estático, que es lo que queremos calcular, ¿no? De esa manera. Muy bien. Ahora vamos a hacer el, el diagrama de cuerpo libre para el bloque 1, que aquí ya lo tenemos, ya lo hemos hecho, ¿cierto? Ya lo hemos hecho. Entonces, aquí también la aceleración ya va a ser, la aceleración es cero, ¿verdad? No habrá aceleración puesto que está en equilibrio con velocidad constante, ¿no? Entonces aquí también vamos a analizar en el eje Y primero. En el eje Y las fuerzas van a ser las mismas, pues hay el peso, ¿verdad? El peso que siempre va hacia abajo, que nos ha salido 600 newton, lo hemos descompuesto, ¿sí? En sus componentes rectangulares. Tenemos la fuerza normal en su 1, la tensión en la cuerda y también, pues, la fuerza de fricción que se opone al movimiento, ¿verdad? Que es F sub 1, ¿cierto? Son las mismas fuerzas que actúan en el bloque 1, nada más que ahora ya la aceleración no va a haber, la aceleración es cero, la aceleración es nula, ¿sí? Listo. Entonces, en el eje Y se cumple que sumatoria de fuerzas es igual a cero. Bien, o las fuerzas que van hacia la parte positiva en el eje Y deben ser igual a las fuerzas que van hacia la parte negativa del eje Y. Entonces, n sub 1 va a ser igual a 600 por el coseno de 37 grados. Este es igual a 600 por coseno de 37, que es 4 quintos. Esto será igual a ver, 480 newtons, ¿cierto? Listo. ¿Qué va a pasar en el eje X? En el eje X. También, ¿no? La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a cero, ¿cierto? Listo, entonces las fuerzas que van en el eje X, pues, considerando nuestro sistema de referencia, las fuerzas que van hacia la izquierda, o sea, 600 por el seno de 37 grados, va a ser igual a las fuerzas que van hacia la derecha, o sea, T
más F sub 1, ¿no? Considerando aquí que F sub 1 es igual a mu estático por la normal de 1, ¿cierto? Entonces, reemplazando, tendríamos 600 por el seno de 37, que es 3/5, debe ser igual a T, ¿no? Más mu estático por la normal, ¿verdad? La normal n sub 1, que ya lo tenemos, ¿no? Que es 480, ¿cierto? Aquí podemos simplificar. Entonces tendríamos quinta y quinta, nos daría acá 120. Aquí tendríamos 360 es igual a T más 480 mu sub S, ¿cierto? Entonces, de aquí también podemos despejar T, ¿no? 360 menos 480 mu sub S va a ser igual a T. Y esto lo llamamos 2. Esto era 1, ¿verdad? Y ahora 1 igual a 2. Si hacemos 1 igual a 2, tendríamos 200 mu sub S va a ser igual a 360 menos 480 mu sub S. Entonces aquí tendríamos 680 mu sub S va a ser igual a 360. ¿Cierto? Porque este menos 480 pasaría sumando, ¿verdad? Entonces, el coeficiente de rozamiento estático será 360 entre 680, ¿verdad? Vamos a simplificar, a ver, sacamos décima ahí. Luego mitad aquí, 18, mitad aquí, 34. Seguimos sacando mitad, mitad aquí, 17, mitad aquí, 9, ¿verdad? 9 sobre 17, ¿sí? Y si resolvemos eso, ¿no? O sea, 9 sobre 17, vamos a ver cuándo nos sale. 9 entre 17 nos estaría saliendo 0,53. Ahí está el coeficiente de rozamiento estático. Bien amigos, espero que les haya servido este ejercicio. Nos vemos hasta la próxima.